capítulo 21, versículo 22. A mí me llamó mucho la atención porque durante 2 meses y medio el Señor nos ha estado llamando a cada uno de nosotros diciéndonos, sígueme, sígueme, sígueme. Es el tema principal que el jueves tras jueves el Señor nos fue hablando en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, entendiendo esto, también podemos saber que tuvimos alrededor de 7 llamados diferentes. Si ustedes ven el índice de su librito, dice que tuvimos el llamado a los 4 pescadores, el llamado de Felipe, Mateo, el llamado que no se valoró, el llamado que no se entendió, el que no se cumplió, y hoy vamos a entender el último llamado de nuestro estudio. El llamado, ¿para qué? Para la restauración. Y ese llamado está a cargo de la vida de Pedro. Vamos a entender un poquito acerca de esto, el llamado a la restauración. Ahí en su librito tienen un texto clave y es el texto que se encuentra en Juan, capítulo 21, versículo 17 al 19. Sin embargo, nosotros vamos a recapitular un poquito atrás para poder entender este contexto en el que se movía, para que tú y yo podamos entender o llegar al punto del llamado a la restauración. Es necesario que partamos de un poquito antes, porque tú puedes decir, va a restaurar a alguien, pero ¿de qué? ¿De qué lo va a restaurar? Sabemos que la restauración consta en darle un buen uso o de poder sanar, resanar. Si nosotros queremos hablar acerca de algún jarrón, algo lo cual se encuentra dañado, en cual se encuentra en unas malas condiciones, si nosotros restauramos esa pieza, es decir, le damos un nuevo uso, ¿no? En la vida de Pedro sucedió algo similar. Vamos a ver hasta qué punto llegó la restauración. Hay hechos importantes, hay acontecimientos importantes en la vida de Pedro que es necesario que todos y cada uno de nosotros entendamos antes de poder llegar al punto. Y es el que hubo acontecimientos que fueron desarrollándose. Si ustedes ubican en la primera lección que se nos dio de Sígueme tú, la primera lección después de la introducción habló acerca de el llamado a los pescadores. Y en ese llamado le estaba hablando a Pedro. Pedro, quien se encontraba llevando a cabo su oficio, su trabajo de oficio en la ciudad en la que él se desenvolvía. Si podemos ir rápidamente a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a ir ubicando los acontecimientos importantes en la vida de Pedro, ¿sale? Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, y dice ahí, la pesca milagrosa. Es decir, que Jesús inició el llamado a la vida de, en ese entonces, el buen conocido Pedro, antes de conocerse como Pedro, ¿cómo se le conocía? Simón. Este hombre que se encontraba en una barca, dice que se encontraba con algunos otros que ahora sabemos fueron también discípulos porque también fueron llamados por Jesús. Se encontraban pescando o intentando pescar, pero durante un lapso de tiempo no podían, no encontraban pesca, no habían atrapado absolutamente nada. El Señor le pide la barca prestada a Pedro, sube en él para dar uno más de sus sermones y entonces dice que se baja de la barca y le dan una encomienda a Pedro. Le dice, ves y echa la red. Pedro, pues vamos a empezar a analizar un poquito el carácter de Pedro porque también es importante que entendamos el carácter de aquel al cual se le va a restaurar. Era un carácter impetuoso, era un carácter a lo mejor de muchas expresiones, apasionado. No sé cuántos de los que estamos aquí gozamos de un carácter parecido al de Pedro. Yo hace rato hablaba con mi mamá y le decía yo, ay Pedrito, ¿cómo me parezco a ti? O sea, yo me identifico completamente en muchas porciones de la palabra en la vida de Pedro por ser un hombre que actuaba al instinto, al momento, impetuoso, impaciente. No pensaba antes de hablar, sino que actuaba
por el instinto o el momento en que estaba viviendo. Dice entonces que Pedro obedece, echa las redes y ¿qué es lo que sucede? Dice que Jesús en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar abierto y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces. Dice versículo 10, asimismo, versículo 9, perdón, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y comienza uno de los llamados. Le empieza a decir, ven y sígueme. Pedro no lo piensa, bueno, en ese momento Simón no lo piensa, deja las redes, deja la barca, y hay algo muy importante ahí que muchos de nosotros es importante resaltar. ¿Qué fue lo que en ese instante dejó Simón? Dejó la gran cantidad de peces que ahí se encontraba. No lo dudó. Dice que dejó también su barca y dejó las redes. Dejó el instrumento que él tenía para trabajar, dejó sus recursos, dejó lo que había ahí monetariamente, porque esa gran cantidad de peces significaba una gran cantidad de dinero. Dejó todo lo que había en ese instante y sin pensarle, le siguió. Ojo, porque es el último llamado que estamos viendo de nuestro librito. Eso, si nosotros vamos haciendo comparaciones con el joven rico, con el que no quiso dejar a su familia, o con Mateo, vamos entendiendo las cualidades de cada uno de los personajes bíblicos, los cuales nos reflejan cómo fue la manera en la que ellos respondieron a ese primer llamado. Ahora, hay algo diferente en Simón, y es que ahorita estamos viendo el primer llamado de Simón, cuando va y le habla y lo saca de ahí. Después dice que le habla acerca de que él sería un pescador de hombres. Otro punto importante en la trayectoria del proceso de Pedro es que él caminó en el agua, y muchos de nosotros lo sabemos. Aunque se hace mucho alarde acerca de que se hundió, pues algo importante que hubo es que él, por fe, con ese mismo carácter impetuoso, que fue lo que le dijo al Señor Jesús, si tú eres Jesús, haz que yo me baje del barco y yo pueda ir hacia ti. Y por fe él baja y empieza a caminar sobre las aguas. Es parte del carácter, es parte de la trayectoria de Pedro, y es un acontecimiento importante porque refleja lo que había en su corazón. Había fe. Que después de cayó en el agua, a lo mejor sí, pero nosotros nos estamos concentrando en los acontecimientos que fueron sucediendo. Otro fue, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, versículo 16 al 28. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo ellos? Y le empiezan a dar diferentes puntos. Le dicen, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros dicen que... Y le empieza a dar diferentes adjetivos y les pregunta, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de este punto importante, dice que Jesús, hay un acontecimiento ahí, y es que él cambia el nombre. Vamos a leer rápidamente Mateo 16. Dieciséis, 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que antes en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sabemos, conocemos y nos han predicado acerca de esta palabra que Dios da a la vida de Simón, en el cual en ese momento le cambia el nombre. Es decir, es como si hoy volviera y hoy Jesús le hablara directamente a Alejandra, por ejemplo, y le dijera, Alejandra, a partir de ahora tú ya no te volverás a llamar de esta forma. Ahora te llamarás roca, ahora te llamarás piedra, te llamarás Pedro.
voy a cambiar tu nombre porque tu fe es una fe sólida y de esa fe es la que saldrá la iglesia como tal y empieza a darle una serie de promesas y de palabras a la vida de él. Aquí acontece el momento en el que cambia ese nombre de Simón, como se le conocía, el impetuoso, ahora le cambia el nombre hacia Pedro. Dice después, ojo, yo ahorita les voy a comentar por qué estamos haciendo estos puntos acerca de quién fue Pedro. Dice después, Satanás me ha pedido para zarandearte. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, aquí algo importante también que hubo es que el Señor le estaba hablando a Simón, diciéndole, un acontecimiento importante habrá por cuanto Satanás me ha pedido zarandearte, tentarte, que te veas envuelto en una circunstancia difícil en la cual tú puedas ver reflejado lo que hay dentro de ti. A mí me llama la atención todos estos puntos, salir viendo cómo se va desarrollando el caminar de Pedro, porque en ese preciso instante, en esa posición de Lucas, al leer esa porción yo me pregunté en algún momento, ¿qué sería aquello lo cual podría ser que llegara a la vida de Pedro o llegara a la vida de Simón, en lo cual el mismo Jesús le estaba diciendo, me ha pedido para zarandearte, para que tu fe sea probada, para que tú te veas en un momento de prueba, de tentación en la que tengas que tomar diversas decisiones? Y sabemos muchos de nosotros que así como nos gustaría que hubiéramos escuchado de parte de Jesús que le hubiera dicho, pero yo no lo permitiré, no fue así. Sabemos que la palabra dice, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Jesús le estaba hablando a Pedro de lo que vendría en un futuro, de lo que sucedería tiempo después. Ya le estaba dando como un adelanto de las aflicciones futuras que vendrían a la vida de Simón Pedro y a las cuales él se iba a enfrentar. Y es importante que nosotros entendamos que en base a este tipo de palabras que Jesús le iba mostrando a Pedro, le iba revelando su condición. ¿Por qué? Porque al principio yo les hablaba y les decía, muchos de nosotros podemos llegar a identificarnos en las cualidades del carácter de Pedro. Y es que yo ahorita solamente les voy nombrando algunos puntos importantes, no es que los demás no los fueran, pero fueron interesantes o fueron importantes para este tema el cual estamos viendo, que es la restauración. Porque si tú y yo leemos un poquito más detenidamente en casa acerca del carácter de Pedro, podemos notar que tenía ciertas cualidades las cuales podemos llegar a encontrar en cada uno de nosotros, como les decía yo al principio. Y es importante que nosotros entendamos que Pedro era un hombre que en muchas ocasiones demostró que él parecía depender de sí mismo, que había una manera en la cual él mostraba que había un ímpetu dentro de él, el cual daba a mostrar a las demás personas que había una autoconfianza, una falta de dependencia de Dios o de Jesús mismo. En muchas ocasiones el carácter de Pedro era el cual se mostraba, porque el siguiente punto es una vida pondré por ti, dice Juan capítulo 13, versículo 37 al 38. Dice el versículo 37. Desde el 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me pueden seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y le dice Jesús, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces.
Segunda ocasión en la cual Jesús le hace ver a Pedro su condición. Le dice, tú me estás diciendo apresuradamente, donde tú quieras que tú vayas. No, yo no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, yo iré, Jesús. Apresuradamente él se estaba adelantando, diciendo lo que en ese momento había en su sentir, sus emociones. Y Jesús le dice, a donde quiera que yo vaya, bien te digo que antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. Era Dios mismo diciéndole a Pedro lo que sucedería después, que él era un ser humano, el cual tenía debilidades, el cual no podía apoyarse en sus propias emociones o en su propia condición, sino que tenía que aprender a depender completamente de la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Por último, en estos acontecimientos de Pedro, vamos a ir a Mateo 26. Versículo 69, lo voy a leer. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo de él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, dice ahí, ¿cómo dice el 73? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y ahí está el punto clave. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Pedro? Lo que Jesús le había hablado que sucedería estaba aconteciendo ya. En el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, Pedro sacó a relucir lo que había en su corazón, el temor, la incertidumbre ante la tentación de negar su fe hacia Jesucristo. Y no es un momento en el cual nosotros nos pongamos como jueces de Pedro, sino es una verdad la cual la palabra no ocultó, porque eso es algo que le da confiabilidad a la palabra. El que nosotros podamos ver que no oculta los errores de cada uno de los personajes los cuales han sido descritos aquí, sino que nos muestra sus debilidades, nos muestra sus errores, se da a conocer la condición humana para dar a conocer el carácter de Cristo y para dar a conocer el carácter de Dios ante las debilidades del ser humano. En este punto es cuando nosotros llegamos. Yo, Simón, era un hombre el cual me encontraba en una barca, el cual me encontraba haciendo mi oficio, pescando, fuera de una sinagoga, fuera de un templo, en mi naturaleza de hombre. Muchos de nosotros sabemos o entendemos que muchos de los historiadores comentan que un hombre cual se encontraba pescando o se encontraba de oficio como pescador, seguramente era un hombre el cual su vida pues tenía ciertos detalles peculiares. Su carácter, su manera de trabajar. Los comerciantes en muchas ocasiones tienen ciertas peculiaridades y muchos historiadores o comentaristas hablan acerca de esas características de Pedro en cuanto a su ímpetu. Es escogido, es llamado, ven y sígueme, le sigue a Jesús. Encuentra en él refugio, ánimo, encuentra en él fortaleza, empieza a hacer un proceso de santificación caminando con Jesús, en el cual vio maravillas, vio milagros, conoció, comió con el Maestro. Y llega un punto crucial en el que después de haber participado o de haber convivido con el mismo Jesús durante un tiempo aproximadamente de 3 años, que es el ministerio de Jesús, en el momento en el que él tiene que confesar que él caminaba con él, que él le había seguido, que él había tomado una decisión de seguirle, él se vuelca para atrás y dice, yo no lo conozco. No una, no 2, sino 3 veces. Las mismas veces que Jesús le había hablado a él.
Y le dice, 3 veces me negarás, Pedro. Y le dice él, no, pero 3 veces me negarás. Y se cumple esa palabra. A partir de este desarrollo es como nosotros vamos a nuestro librito. Ahora sí vamos a entender por qué dice llamado a la restauración. Porque dice aquí debajo del texto de Juan capítulo 21, versículo 17 al 19, dice, a veces es necesario que oigamos la voz de Dios una segunda vez. El Señor sabe esto antes que nosotros, por eso lo hizo en el caso de Simón, hijo de Jonás. De los demás temas que estuvimos viendo, los demás llamados, el de Mateo, el del joven rico, el de Felipe, hubo una única vez en la cual el Señor le habló y le dijo, ven y sígueme. Y no hubo necesidad de un segundo llamado. Pero nuestro librito inicia con el primer llamado de Pedro, de Simón en ese momento, y terminamos con el 7º llamado en la segunda vuelta del que ahora era Pedro, y comportándose como Simón. Vamos a ver por qué. Dice aquí, ahora sí vamos a Juan, que es nuestro texto, Juan capítulo 21. Del 17 al 19. Vamos a leer desde el 15, un poquito antes de esto, para no leer todo el capítulo 21, dice como subtítulo en mi Biblia, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Y entonces, recapitulando un poco, leíamos al principio acerca de Mateo, cómo fue el primer llamado de Pedro. Él se encontraba pescando, se encontraba en una barca, él estaba haciendo su oficio, lo que él sabía hacer hasta ese momento, su vida secular, hasta como él la llevaba en ese momento, y dice que llegó Jesús a su encuentro y entonces le hizo un llamado, ven. Después de todo lo que Simón había vivido o Pedro había vivido junto a Jesús, dice que cuando él ya ha sido crucificado y él ya había sido sepultado, Simón, al ver la condición en la que él se encontraba, dice versículo 3, Simón Pedro les dijo, desde el 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. Es un escenario muy parecido al primero, el cual habíamos visto hace tiempo atrás. Él se encontraba en una misma barca, había echado sus redes como él ya sabía hacerlo, y dice que en ese momento, cuando él se encontraba ahí, vuelve a suceder lo mismo, no pescan nada. Y entonces a escena entra Jesús hablándoles desde la orilla y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, porque era una gran cantidad de peces. Nuevamente el mismo milagro que Pedro ya había visto anteriormente, una gran cantidad de peces alrededor de la barca. Yo imagino, a mí me hubiera sucedido al ver ese milagro, inmediatamente es como cuando tú sabes cómo se comporta un ser amado y lo reconoces de inmediato. Esto yo ya lo viví, esto yo ya sé, ya este acontecimiento ya me ha sucedido, ya he visto cómo obra el poder de Dios. Dice entonces que cuando él vio este acontecimiento, entendió, dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es decir, Jesús les había hecho de desayunar.
Jesús les había preparado merienda, les había preparado alimento, sabía la necesidad de ellos. Habían estado mucho tiempo ahí, no habían pescado nada, se encontraban necesitados y el mismo Jesús los recibe con las brasas puestas y la comida hecha. Lo necesitan. Vengan, siéntense. Vean de qué manera Jesús los recibe, como un amigo, como quien había caminado con ellos durante un lapso de tiempo en el que su proceso había sido para cada discípulo, porque recuerden que no solamente era Pedro, había más discípulos ahí. Cuando se encuentran estos delante de él, dice que entonces comieron y disfrutaron, pero recordamos que ahí estaba ¿quién? El amigo que se sentía infiel. Yo no sé si tú o yo podemos llegar a identificarnos con esta porción. Imagina que tú, o no, más bien no es el imaginar, sino el llevar nuestra mente, nuestros recuerdos a ese momento en el cual el Señor te alcanzó. Yo no sé qué estabas tú haciendo cuando Cristo llegó a tu vida. Pero mientras yo desarrollaba esta lección, yo sí recordaba el momento exacto en el que yo supe cuando yo reconocí a Cristo como mi Salvador. ¿Dónde me encontraba? Recuerdo que estaba estudiando en ese entonces, era estudiante, en qué grado iba, a qué evento fui, porque fue a través de un milagro como el Señor me alcanzó en mi salud. Es más, puedo hasta recordar las alabanzas que ese día escuché. Pareciera que todo, si cada uno de nosotros analizamos ese momento en el que verdaderamente, no cuando empezaste a asistir o tal vez si vienes de un hogar cristiano porque tus papás te llevaban a la escuela, no. Ese momento en el que tú sabes que reconociste a Cristo como tu Salvador. Si muchos de los que estamos aquí volviéramos a ese momento, les aseguro que empezarías a recordar detalles. Recordarías dónde estabas, qué es lo que estaba sucediendo en tu vida en ese momento, qué fue lo que predicó tal persona o qué consejo te dio o quién fue el que te habló incluso, quién fue el que abrió su Biblia y te dijo, mira, necesitas un Salvador. Muchos de nosotros podemos llegar a recordar ese momento y nuestro empezar a caminar para muchos de nosotros fue glorioso. En mi caso hubo una sanidad física. Y a partir de ahí empecé a vivir un proceso en el cual mi carácter fue transformado, en el cual mi identidad empezó a cambiar, empezó una madurez distinta. Imaginemos ese momento en el cual nosotros vamos caminando con Cristo y por amor, porque lo amamos, porque lo empezamos a conocer y le empezamos a amar, al empezar a caminar con Él, ¿qué es lo que el cristiano comienza a hacer inmediatamente? Comienza a servir. Dentro o fuera de la congregación comencemos a servir con mucho ímpetu, con muchas ganas. Pero ¿qué sucede cuando el ahora creyente, el que ha conocido de Cristo, es tentado y cae en esa tentación? En ese momento en el cual fluye su vulnerabilidad, sus debilidades, se enfrenta ante esa tentación y cae en ese momento. Y entonces en su corazón le duele porque a quien ama le ha fallado. Muchos de los que están aquí son casados y yo creo que pueden entender esa relación entre esposo y esposa en el cual amas a tu esposo o amas a tu esposa. Imaginen un punto de quiebre en el cual hubo una infidelidad de parte tuya. ¿No hay ese dolor en el corazón por haberle sido infiel a quien tú amas? ¿O con quien tienes un matrimonio o una relación? Muchas veces el Señor nos habla en su palabra como el esposo y la esposa, haciendo comparación a esa relación de intimidad. Pedro tenía una relación de intimidad. Dice que era de los discípulos que eran cercanos a Jesús, que caminaban siempre cerca de Él, que compartían el pan con Él. Pedro tenía una relación cercana. Sin en cambio estaba pasando por un momento en el cual cuando Jesús se encontraba en un momento difícil, lo tenían preso, lo estaban por llevar a la crucifixión,
Pedro se echó para atrás y negó haber tenido una relación con él. Es decir, la reacción de ese momento fue decir, yo no lo conozco. Muchas veces, muchos de nosotros con nuestras actitudes podemos llegar a reflejar el yo no conozco a Jesús. Yo no sé si en tu familia o en tu trabajo o en la escuela o con la gente que te rodea, pero en algún momento de nuestra vida podemos llegar a sentir que hemos fallado a Cristo. O por alguna circunstancia en la cual está alrededor de nuestro, podemos llegar a sentirnos en el cual hemos caído, le hemos fallado. O tal vez algo importante ha sucedido a nuestro alrededor, el cual nos desanimó, el cual nos debilitó, entristeció nuestro corazón y ahora somos ese Pedro comportándose como Simón, regresando de donde yo venía. Yo venía de esta vida pecaminosa y ya la había dejado. Yo venía de esta vida de pecado y ya me la había abandonado. Ahora vuelvo a la barca, tomo mi red, la vuelvo a echar y vuelvo al comportamiento el cual es más cómodo para mí. Volver a actuar como el viejo hombre. Porque ya me di cuenta que en el caminar con Cristo para mí no pude desarrollarlo. Yo fallé. Esa es la manera, ese es el momento en el que se encontraba Pedro, sintiendo que él había fallado a lo que Jesús le había encomendado hacer. Él le había dicho, sígueme, y cuando más lo necesitó, a su amigo, no lo siguió. Dice entonces, en el versículo 13, ahí mismo, en el versículo 12, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que él era el Señor. 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, es decir, ya le recibió, ya lo vio, ya le suplió. Él vino, le preparó el alimento, le dio con un tiempo de convivencia con él, compartieron el pan y entonces sí, como sobremesa, se acerca a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y ahí empieza el tiempo, el momento del llamado a la restauración. Hay algo importante aquí para todos nosotros. Si es que nosotros nos encontramos en un momento de restauración, esta palabra es para cada uno de nosotros para entender el propósito que Dios tiene a través de esa circunstancia difícil. Pero también yo pensaba, muchas veces aquellos que servimos en el ministerio, dentro de una congregación, muchas veces nosotros pensamos cómo hacer para restaurar a aquel que se ha alejado de Cristo. ¿Cómo hacer para hablarle a cual ya conoció a Cristo y por alguna circunstancia difícil se alejó? Ya sea porque falló, porque le hirieron, porque sucedió algo difícil. Muchas veces nosotros, y hoy en día hay muchas páginas en internet, en muchos cursos, muchos diplomados de consejería, de cómo hacerle, estrategias, de cómo restaurar a la persona y entonces manuales. Y yo veía todo esto que hay alrededor y veía yo el ejemplo tan claro de Jesús. Él no pasó por un proceso largo y complejo en la vida de Simón. Él no pasó por manuales y discipulados. Él lo llevó a un punto específico. Hizo con él una acción, el cual era importante porque él conocía el corazón de aquel hombre que le había fallado, pero que en su corazón sabía que él amaba a Dios. Y le hizo una pregunta 3 veces. Le dice, Simón, primero recordemos que el mismo Jesús ya le había cambiado el nombre, le había puesto por nombre ahora La Roca, pero le habla como Simón porque él se estaba comportando como Simón, como el viejo hombre. Le dice, Simón,
¿Me amas? Cuando tú y yo comparamos en el idioma original en el cual Jesús le habla a Simón, ese me amas no es como nosotros, muchas veces nosotros cuando hablamos de amor como que es muy general, pero en el idioma en el cual Jesús le estaba hablando a Simón o a Pedro en ese momento, había diferentes formas de hablar en amor. Había amor familiar, amor de amigos, amor de pareja, y hay una especie de amor que se llama amor ágape. Y ese amor es el amor incondicional. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro o Simón, ¿me amas con amor ágape? No es lo mismo que yo le diga a Daniela, Daniela, ¿me amas? Y Dani puede decirme, sí. A decirle, Dani, ¿me amas con un amor incondicional? A lo mejor Daniela lo va a pensar. Y Dani va a decir, pues no sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Eso es lo que estaba hablándole Jesús a Pedro o a Simón en ese momento, como él lo describe. Le está diciendo, Simón, ¿me amas con amor incondicional? Y entonces Simón le responde con humildad diciendo, pues por lo que te hice, tú sabes que te quiero. Es en la versión que nosotros tenemos. Pedro le responde con una definición de amor, no diciéndole, tú sabes que te tengo cariño, tú sabes que sí te quiero. ¿Por qué? Por lo que había sucedido anteriormente. Y le dice, y hay algo curioso ahí, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En el librito podemos ver que hay una descripción ahí en el segundo párrafo, casi llegando al final. Dice, y fue confrontado por el Señor con la pregunta, ¿me amas más que estos? En Juan 21:15. Si estos se refiere a los 153 pescados o a los 6 discípulos que lo acompañaron a pescar, no lo sabemos, pero sus labios habían dicho, mi vida pondré delante de ti en Juan 13:37. Y poco tiempo después, esos mismos labios estaban negando, jurando no conocerle. Me gusta esa porción donde dice, ¿a qué se refería cuando le habla acerca de estos? A lo mejor podemos, diferentes puntos de vista podemos verlo de manera diferente, pero en algunos comentarios cuando le dice Jesús, Pedro, ¿me amas más que estos? No solamente le hablaba, podemos pensar que le estaba describiendo a los discípulos. Algunos comentarios dicen que cuando le estaba hablando, en ese momento, nosotros no podemos ver hacia qué se refería, si hacia estos como personas o hacia lo que le estaba sucediendo. Es como una acción de poder decirle, Pedro, ¿me amas más que tu vida antigua? ¿Más que esta barca? ¿Más que esa red? ¿Más que lo que tú ya sabías hacer? Muchas veces yo había leído el, ¿me amas más? ¿Me amas más que estos? Pedro, ¿me amas verdaderamente? Y yo no había entendido por qué le hablaba 3 veces. Pero poniéndome en el lugar de las circunstancias que estaban sucediendo en ese momento y que esa pregunta iba a ser crucial para restaurar la vida de Pedro, entonces entendí que había algo especial ahí. Cuando la Biblia resalta alguna descripción, algún adjetivo más de una vez, es porque quiere que pongamos atención. Pedro le había negado a Jesús 3 veces y él necesitaba que fuera afirmado su llamado de la misma forma que él había fallado. Él había negado haberle conocido, haberle seguido en algún momento, imagínate. Su llamado había sido seguirme y él había rechazado o había negado que él había obedecido ese primer llamado. Él se había enfrentado delante de los que le perseguían a Jesús y las personas que estaban alrededor, que ni siquiera eran gente relevante en ese momento, y él había decidido negar que algún día aceptó ese llamado a seguirle. Eso es importante. Y en ese momento al cual él me había negado, le estaba preguntando, Pedro, ¿este amor es incondicional? Y cuando Pedro le responde, ahí mismo en el versículo 15, sí, Señor, tú sabes que te amo, él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16,
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es importante, en el librito, vamos a la segunda hoja, a la página 14, donde dice lección. Al principio hablábamos acerca de cómo restaurar, cómo es que Jesús restauró la vida de aquel que ya le había hecho un llamado, él ya había aceptado y por circunstancias él había negado haberle seguido, se había vuelto a su vida antigua y él se había olvidado de ese caminar con Cristo. Y aquí hay algo importante. La lección nos hace referencia a Isaías capítulo 42, versículo 3. Vamos a ir ahí en sus Biblias, Isaías 42, versículo 3. Dice ahí en su librito: entre las profecías que se refieren al ministerio de Cristo está esta hermosa descripción de su ternura, compasión y habilidad restauradora. Isaías 42, 3, ¿qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. En otra versión, yo lo tengo aquí en versión lenguaje actual, dice: no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Esta porción que se refiere al ministerio de Jesús como aquel que restaura, no sé para ti, hermano, pero para mí fue reconfortante al leerlo, porque Jesús estaba cumpliendo aquella palabra que fue dada en Isaías muchísimos años antes, diciendo: Él no apagará, dice que no tirará, ¿cómo dice en la versión de ustedes? Cuando estaba yo investigando un poquito acerca de la caña cascada, dice que es como un instrumento que se utilizaba en ese entonces a base de materiales naturales. Por el uso excesivo de este material, no es como ahora que podemos tener instrumentos de metal que no se desgastan, sino que en ese entonces esos instrumentos, al darle un uso constante, dice que perdía pues a lo mejor se deterioraba un poquito, se hacía un poco feo. Dice aquí en la lección: una caña cascada se relaciona perfectamente con la que se usan instrumentos musicales de aliento. Cuando por el uso la caña queda cascada, es decir, deteriorada, las manos de un experto pueden hacer que recupere su sonido melódico y agradable. Es decir, solamente aquel que es experto en hacer tocar ese instrumento puede tomarlo de cierta manera con los dedos y puede hacer que esa caña que se encuentra debilitada o que se encuentra desgastada por el uso pueda tener una melodía nueva o pueda seguir sirviendo en función. Después, cuando dice: ni desechará el pabilo que humeare, ni apagará el pabilo que humeare, ahí dice en el librito: esto es lo que el Señor Jesús, pero solo un experto sabe limpiar la mecha sin apagar la lámpara. Es decir, un pabilo o mecha que está humeando es porque está sucio y con hollín y necesita ser limpiado, pero solo un experto sabe limpiar la mecha sin apagar la lámpara. Nosotros hoy en día pues conocemos las lámparas, las cuales son de uso de metal o que se pueden comprar. ¿Y qué pasa cuando nosotros un foco se nos funde? Inmediatamente lo tomamos y lo desechamos.
Pero el ejemplo que la palabra nos está dando es que había lámparas, las cuales eran de usos naturales. Ponían la mecha, ponían el aceite y entonces se prendía como lo que ahora conocemos como una vela. Si cualquiera de nosotros buscamos cómo se restaura, ¿alguno de ustedes ha restaurado una vela? Yo no. Si yo tengo alguna vela, por lo regular lo que hago es ya no sirve, la tiro a la basura y compro otra nueva. Pero aquí el ejemplo que está dando es que no desechará el pabilo que humeare, es decir, él busca la manera de poder restaurar aquello que por el uso ya se deterioró o que se encuentra en malas condiciones. Y hace una promesa en Isaías, le dice, él no va a desechar aquello en lo cual se encuentra en debilidad, sino que con cuidado, con el uso adecuado, él volverá a darle un uso nuevo, a restaurarle para que siga siendo un instrumento útil. Yo miraba un video hace ratito acerca de cómo se puede llegar a restaurar a lo máximo una vela y dice que se toma de una cierta manera, se cubre con un papel especial, se empieza a derretir, se limpia el pabilo y la vela queda como si nada. Y entonces dice, y la vuelve a colocar en un lugar donde sea útil. Cuando yo veía esto, yo decía qué hermosa comparación con el ministerio que Jesús hace. Porque en esta porción, cuando toma Isaías 42:3 y le dice, él no desecha aquello que se encuentra en debilidad, es para nosotros una gran lección, tanto para el que se encuentra en un momento de debilidad, como para aquel que conoce a alguien que tal vez se encuentra en este momento de dificultad, que se ha alejado de Cristo. Muchas veces nosotros podemos llegar a cometer el enorme error de poder pensar que o yo ya no voy a poder funcionar como antes, puedo llegar a ser ese pabilo que humea y llegar a pensar, yo ya no voy a poder ser usado en las manos del maestro, yo ya no voy a poder tener la misma función que antes, o podemos llegar a conocer a quien se encuentra en una situación que le ha fallado a Dios y que piensa en su corazón, yo ya no volveré a ser ese pabilo, el cual se encontraba encendido, ese instrumento el cual se utilizaba para sacar melodías. Puede llegar a pensar que es un instrumento inútil. Y aquí Jesús viene y hace una obra restauradora en la vida de Pedro. Cumple la promesa de Isaías, el cual dice que el Salvador vendría y vendría a restaurar, a renovar, a transformar, y lo hace en la vida de Pedro. Porque a mí me sorprende mucho esta porción. Muchos de nosotros ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos escuchado durante alguna predicación. Él viene y no confronta a Pedro, no lo ve y le dice, ¿por qué me negaste? Muchos de nosotros lo haríamos. Supongamos yo como Rode, a lo mejor mi amiga, y en algún momento pasa una circunstancia, lo primero que yo voy a hacer en mi humanidad es decirle, oye Rode, ¿por qué? Yo te necesitaba en ese momento y me fallaste, oye, ¿qué pasó? Y a lo mejor le voy a pedir una respuesta, o le voy a pedir una justificación ante su falta de apoyo, a lo mejor voy a pedir una explicación. Y Jesús no lo hace. Jesús llega, se presenta delante de Pedro y le empieza a hablar para restaurarle. Y le recuerda, la única pregunta que le dice es, Pedro, ¿me amas con amor incondicional? Pedro le responde, tú sabes, tú conoces mi corazón. Y entonces Jesús le dice, le da una encomienda nueva y le dice, bueno, entonces cumple aquella función en la cual yo ya te he dado. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ocúpate de la grey. No le reclama, le recuerda, tú estás aquí porque tú aceptaste un primer llamado, porque en tu corazón me amas. ¿Ustedes creen que si Jesús hubiese sabido que al hacerle la pregunta a Pedro lo hubiera lastimado, se la habría hecho? No. Tú puedes llegar a preguntarle a alguien que tú sabes que te ama. Si yo vengo y a un familiar, a mi mamá, yo vengo y le pregunto, ¿me amas? Yo sé que ella en su corazón, yo sé, sin que ella me responda, yo sé lo que hay en su corazón, yo sé que ella me ama.
Pero muchas veces esa pregunta no lo hace para hacerlos sentir mal, sino que Jesús se presenta delante de Pedro para recordarle, para que con su boca él confesara, sí, sí, yo te amo. Yo sé que tú sabes inclusive que yo te amo. Y entonces en ese momento, en el versículo 18, Jesús le comienza a decir, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Le habla y le dice, Pedro, ciertamente sé que las circunstancias que sucedieron fueron difíciles, pero cuando estabas en tu inmadurez, en tu momento de debilidad, pues a lo mejor hacías lo que tú querías. Y sí, ciertamente en tu momento de debilidad me negaste, y ciertamente en el momento de debilidad te alejaste de mí. Pero en el momento de la madurez, en el momento le dice acá, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, haciendo relevancia a lo que le esperaría a Pedro. Es decir, venían pruebas difíciles a la vida de Pedro en el futuro. Muchos de nosotros sabemos la manera en la que Pedro murió. Pedro murió crucificado, negándose a ser crucificado como su maestro, a este le pusieron de cabeza y de esa forma murió. Él pidió ser crucificado de esta forma. Cuando en esta parte de la porción de la palabra nos habla acerca de ese primer llamado y este segundo en el cual tiene como propósito restaurarle, en el librito podemos encontrar acerca que dice, pero el Señor Jesús necesitará ver primero sus lágrimas de arrepentimiento sincero y necesitará volver a confesar lo profundo y real de su amor hacia Él, antes de que comience su proceso de restauración. Pero confíe en Él, pues como lo hizo con Simón Pedro, lo podrá hacer con usted. El ejemplo de lo que aquí estamos mirando acerca de la restauración de Pedro es un ejemplo claro de algo que el Señor puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, o que nosotros podemos fungir en esa función con aquel que conocemos que se encuentra en debilidad. ¿Cómo acercarnos a aquella persona la cual se encuentra en un momento en el que se ha apartado de Cristo? No llamándole para acusarle, no posicionándonos en un lugar de juzgar, de sojuzgar o de señalar o de inclusive recordar el momento en el que él cayó, sino tomando la posición de Cristo, recordándole a aquella persona a la cual nosotros amamos o tenemos por compañeros como creyente o como hermano en Cristo, recordándole el amor o qué es lo que él le mueve, la gratitud del sacrificio que él hizo por él. Porque muchas de las veces, si nosotros tomamos la actitud de hombre, la actitud de ser humano en nuestra vieja naturaleza, lo que el ser humano va a hacer es poder llegar, herir, confundir, lastimar o desechar. Muchas de las veces nosotros como congregación podemos llegar a pensar y decir, fulanito no lo hemos visto, sutanita no la hemos visto. Y muchas veces como seres humanos, ¿qué llegamos a expresar? Podemos llegar a decir, pero ya sabe, pero ya conoce. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos hemos exasperado con nuestra misma familia? Yo sí lo he hecho. En muchas ocasiones he intentado hablarles de Cristo y no he visto a lo mejor alguna respuesta como Ami la quiere ver. ¿Y Ami qué hace? En su naturaleza de ser humano, de hombre, de pecado, doy por desecho. En muchas ocasiones lo he hecho. He dicho, fulanita, fulanito no entiende. Yo sí he agarrado el pabilo que humea y sí lo he desechado. El ser humano tiende a hacerlo. Tomar la caña que está cascada por el uso, por las circunstancias, que se encuentra en debilidad y decir, esto ya no sirve, la que sigue.
Y aquí Jesús nos exhorta a cada uno de nosotros, diciéndonos, si yo no lo hice, tú tampoco. El llamado es para nosotros, sí. Ven y sígueme. Ven y te restauro. Ven y te renuevo las fuerzas. Ven y te doy un nuevo uso. Ven y compongo aquello o restauro aquello que hay en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Ven y lo hago. Pero también el llamado aquí es para que nosotros podamos comportarnos como Jesús lo hizo con Pedro. El restaurarle, el levantarlo. Dice después ahí mismo en nuestro librito, minutos después de que el Señor le confirmara su llamado, Simón Pedro necesitó que su maestro le quitara algo del hijo de Jonás que aún quedaba vivo. Esto a mí, cuando yo lo leí, a mí de primera impresión me dio mucha risa, porque dije, Dios mío, ¿cuántas veces he actuado de esa misma forma? No sabemos qué fue lo que pensó en su corazón al preguntar, Señor, ¿y qué es de este? Vamos ahí mismo donde estamos. En el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué es de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Versión mexicana le está diciendo, ¿a ti qué te importa? Básicamente le está diciendo Jesús, porque Pedro se encuentra debilitado, se encuentra entristecido, se encuentra en un momento en el que necesita ser restaurado. Viene Jesús, lo toma, lo alimenta, lo sienta, le dice, bueno, no dice que lo sienta, pero habla con él y le empieza a hablar y le recuerda, tú me amas y mira, apacienta, cumple con el ministerio, apacienta la grey, mira, levanta, le habla. Pedro, en cuanto Pedro se siente de nuevo con fuerza, ¿qué sucede con muchos de nosotros cuando ya me arrepentí, ya siento que el Señor me perdonó, yo ya me siento de nuevo con la pila? Y entonces volteo y dice que empieza a caminar con Jesús y ve a Juan. Jesús le acababa de decir a Pedro cómo iba a morir él. Le acababa de decir, tú vas a padecer, vas a morir de esta forma, vendrán pruebas y circunstancias difíciles. Ahí aparece, en su Biblia y en mi Biblia aparece con una separación, pero es el mismo momento. No es que fuera después, es el mismo instante en el cual cuando dice, volviéndose Pedro, entonces vio a Jesús que estaba cerca, vio a Juan que estaba cerca de Jesús, y la primera reacción impetuosa de don Pedrito fue voltear y decirle, bueno, ¿y este qué, Jesús? O sea, a mí me van a crucificar, pero ¿y él qué? ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de su ministerio? A ver. Y Jesús, me encanta el carácter de Jesús, que se voltea y le dice, bueno, y si yo quiero que él no padezca como tú, ¿a ti qué? Tengo propósitos y llamados específicos para cada uno de ustedes. Y así fue cumplido de esa forma. En cada discípulo, su caminar después de que Cristo ascendió fue distinto. Su llamado fue diferente. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que tenemos que compararnos con el ministerio de alguien más. Muchas veces tú y yo podemos llegar a pensar, híjole, es que el Señor usa mucho a Jorge. Yo quiero que el Señor me use o quiero que mejora como el Señor usa a Jorge. Híjole, ¿por qué a Katy el Señor la usa allá en el piano? Yo quisiera, ¿por qué ella la puso ahí? Yo quisiera estar como Katy está. Y entonces hacemos una serie de comparaciones como Pedro lo hizo en ese momento. Y Jesús con esa simple frase le dice, a ver, quieto. Tú ocúpate de lo tuyo, porque ahí mismo le dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, no estaba hablando de que sería eterno Juan, sino de que si yo no quiero que él padezca, o si yo el propósito que yo tenga de Juan, ¿a ti qué? Y le cierra diciendo, sígueme tú. Básicamente le está diciendo, ocúpate tú de lo tuyo. Y eso es el título del librito del cual estuvimos estudiando durante 2 meses.
El texto lema del librito era precisamente ese, Juan capítulo 21, versículo 22. Sígueme tú. No observes ni te ocupes en lo demás. Tú ocúpate de lo que yo tengo para ti, del propósito que yo tengo para ti. Levántate, esfuérzate y cumple tu ministerio. Es lo que él estaba hablando a la vida de Pedro. Le estaba diciendo básicamente eso. En el versículo que sigue dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo que no habría de morir, pero Jesús no lo dijo porque no moriría, sino porque quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, dice versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Al leer esta última porción de la palabra, nosotros logramos entender que el proceso de restauración de Pedro abarcó desde el momento de su debilidad hasta confirmar el llamado, el volverle a decir, sígueme, camina, como yo quiero que tú camines. En el librito encontramos una porción que dice, hay un trabajo solo para ti, y lo vamos a leer todos juntos. Dice, Dios tiene un trabajo solo para ti. Él te ha escogido, sé su siervo fiel. Quiere que le ayudes en algo muy especial. No lo decepciones, muéstrale lealtad. Dios en ti ha pensado como el mejor. Sé obediente y responsable en tu labor. Para Él, tú eres algo especial. Oye su llamado, no lo pienses más. Dios que te conoce, solo en ti pensó para aquel trabajo al que te llamó. No le pongas peros, lo podrás hacer. Dios no se equivoca, solo cree en Él. Eres exclusivo para esa labor que el soberano para ti escogió. Piensa en la honra cuando Él en ti haga sus proezas por su gran poder. Es decir, esta pequeña reflexión con la que cierra esta última lección del llamado a seguir a Jesús, nos habla acerca de que cada uno de nosotros tenemos una encomienda especial. Desde que el Señor le llamó por su nombre a cada uno, el Señor tiene planes y propósitos especiales y específicos para cada uno. Aquí lo importante es que nosotros aprendamos a confiar en Él, aprender a caminar entendiendo que su propósito se hará una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros le seguimos el rastro a Pedro, para después de esta última porción, encontraremos un Pedro diferente en el libro de Hechos, y ese se le queda a cada uno de nosotros para estudiar en casa. Vamos a seguirle el rastro a Pedro. ¿Qué fue lo que sucedió después? ¿Será que se cumplió o no se cumplió? ¿Será que él verdaderamente comenzó a seguir a Jesús? ¿Será que verdaderamente él comenzó a caminar creyéndole en fe, cumpliendo la encomienda? En el libro de Hechos narra acerca de cuando él fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro se encontraba ahí, fue lleno del Espíritu, dice que se levantó, dio el primer discurso evangelístico que fue registrado y entonces dice que más de 5,000 fueron convertidos. El llamado que Jesús le hizo fue una realidad. Le dijo, tú serás pescador de hombres, ya no volverás a ser pescador de peces de oficio. Ahora tú vas a llamar a hombres y hombres se volverán a mí. El ministerio por el cual él fue llamado fue cumplido en la vida de Pedro. Y a mí me gusta mucho cómo en la carta que Pedro escribe, para terminar vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. El mismo que recibió el consejo de parte de Jesús es aquel que se presenta en su carta y ahora le narra a la iglesia de Cristo y le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey.
El mismo Pedro que era impetuoso, que le encantaba ser protagonista, que volteó y le dijo, bueno, ¿y este qué? Que siempre estaba ahí metiéndose en todos lados, es el mismo que en esa porción de la palabra le da la encomienda a la iglesia y le dice, apacienta la grey, hazte cargo de las ovejas. No lo hagas por tus propias necesidades o tus propios placeres, hazlo para agradar a Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Dice ahí en sus libritos, tiene un último texto que es el de Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y dice así, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche nos vamos a llevar esta última lección aprendida. No, más bien no solamente esta última lección. Estuvimos viendo una gran trayectoria de los llamados que Jesús hace. Si tú estás aquí, es porque el Señor te llamó. Esa es una realidad. A mí el Señor me confrontaba al hacer esta lección y me decía, si tú estás donde estás, es porque yo fui quien te llamó. Es porque yo fui quien te escogió. Yo fui quien te llamé. Conozco tu corazón, conozco tus debilidades, conozco tus pensamientos, conozco tu trayectoria. Es importante que cada uno de nosotros entendamos y recordemos desde ese primer momento en el cual creímos en Jesús y decidimos seguirle. Y si tú hoy necesitas un segundo llamado de parte de Jesús, tómalo, toma esta lección. Toma ese librito que tú tienes, en casa vuelve a leerlo, medítalo al rato a la orilla de tu cama. No es necesario que sea hoy ni en este instante. Hazlo al rato a la orilla de tu cama, en la privacidad de tu casa, en tu habitación, y dile, tú sabes que yo necesitaba un segundo llamado. Hay áreas en mí que necesitan ser restauradas y entiendo que el único que puede restaurarlo eres tú. O si es que a través de esta lección el Señor trajo a tu mente o a tu memoria a alguien quien tú sabes que tienes que restaurar, hazlo, no lo dudes, porque si alguien vino a tu memoria, yo mientras hacía esta lección, en una porción me hablaba a mí hacia las áreas que necesito ser restaurada y en otra porción el Señor me hablaba acerca de las personas que yo sé que necesitan ser restauradas. Y el Señor me decía, así como yo lo hice con Pedro, así como lo hice contigo, así tú ves y hazlo. Si tienes la oportunidad de poder ir y restaurar aquel que tú sabes que en algún tiempo sirvió al Señor con todo su corazón, que confesó que le conocía, que le siguió, pero que se apartó del camino, que se desvió de la senda, que a lo mejor su fe está titubeante, no hay por qué tener temor ni por qué dudar. Hay que levantarnos y llevar a cabo el ministerio que Jesús hizo aquí en la tierra. Dar a conocer que eres el que restaura y que hay una segunda oportunidad para recobrar fuerzas y volver a predicar la palabra verdadera. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de permitir que Él haga la obra y nosotros ir y hacer la obra en aquel que lo necesita. Vamos a orar. Bendito Dios, agradecemos, Señor, en esta tarde. Agradecemos, Señor, tu fidelidad, tu bondad, tu gracia, tu amor. Agradecemos, Señor, el que tú nos llamaste a cada uno de nosotros de primera instancia. Hubo un momento en el cual tú hablaste a mi vida y me dijiste, ven y sígueme. Y nuestra respuesta fue sí, yo te sigo. Así también
Ha habido momentos en los cuales mi fe a lo mejor se ha visto probada, mi carácter se ha visto tentado, y tu llamado ha sido nuevamente para con mi vida. Ven y sígueme, ven y levántate, ven y haz la encomienda a la cual fuiste llamado o llamada. Y en esta noche respondemos en nuestro corazón como Pedro lo hizo. Aquí estoy. Pero también, Señor, entendemos que tú nos has llamado a ir y restaurar a aquellos que se han alejado de ti, aquellos que han fallado en su mente, en su corazón, con malas decisiones, con actitudes, con circunstancias difíciles que les han rodeado y se han apartado de ti. Y en su corazón está la duda si es que tú verdaderamente aún los estás dispuesto a usarlos. Dios, te pedimos perdón si no nos hemos acercado a ellos, si no me he acercado a aquella persona a la cual hoy en este momento yo recuerdo en mi mente, en mi corazón. Dame la fortaleza, las palabras para ir y hablar la verdad, para ir y confesar la palabra de verdad del Evangelio de Cristo y entendiendo que realmente no soy yo quien lo va a hacer, sino que es tu Espíritu Santo el que va a usar ese instrumento de barro para ir y hablar aquel pabilo que aún humea, pero que en tus manos puede volver a ser regenerado, tomar fuerza y volver a brillar en medio de la oscuridad. Sé tú, Señor, haciendo tu obra en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo. Te pedimos en esta noche, Dios, que esta palabra traiga fruto de arrepentimiento, fruto de ánimo, fruto, Señor, de exhortación a la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.